Días, doctor. Buenos días. ¿Por qué? Porque los cirujanos dependemos de la cicatrización. Entonces, si la cicatrización no es buena a cualquier nivel, pues el resultado de nuestra cirugía pues puede ser un fracaso, ¿no? Entonces, ustedes saben también que dependemos mucho del proceso inflamatorio, que este sea pues también adecuado, que no esté ni en exceso ni en déficit. Entonces, desde ese punto de vista, sabemos nosotros que si tienen que ver las proteínas, si tiene que ver el asiento de colágena, etcétera, si tiene que ver las funciones de los, pues al principio de los macrófagos, de las plaquetas, etcétera, y posteriormente de sistemas de debridación, de los fibroblastos. Entonces, todo eso pues consume energía. Y si la energía no existe, pues no tenemos un mecanismo de reparación adecuado. Ese es uno de nuestros problemas, ¿no? Entonces, pues dirían que nos acostumbramos a todo menos a no comer, ¿verdad? Parece increíble, pero hay personas que desafortunadamente terminan por no tener sensación de hambre cuando están con desnutriciones sumamente avanzadas. La desnutrición puede ser causa de muerte por falta de insumos, como en sitios donde hay hambruna, muy remotos. Afortunadamente cada vez se ven menos, pero todavía se siguen viendo. Sitios de África, aquí en México había muchos sitios donde eso se veía, ahora se acabó eso, pero ahora somos obesos, ya nos fuimos al otro extremo, ¿no? Y están pues los bulímicos, ¿no? En mi época existía ahí un conjunto, un dueto de cantantes gringos, los Carpenters, ¿no? Y la chica que tenía una voz angelical, pues se murió por bulímica, ¿no? Entonces, en realidad, no terminan muriéndose de desequilibrio de electrolíticos, sino por infecciones, porque pues a lo mejor agua cuando menos sí les entra, pero llega un momento donde ya no se pueden defender. Pues no hacen otro tipo de fallas. Podríamos hablar aquí una falla alimentaria, ¿no? Pero pues en sí no es una falla orgánica específica, sino que se hace múltiple, incide en todos lados, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos nosotros para tener bien nuestro sistema inmunitario en orden y demás, pues estar bien nutrido. Ahora, ustedes saben que cuando tenemos patología orgánica, por ejemplo, de la boca, del esófago, del estómago, ¿qué pasa a una persona que se accidenta y se fractura la mandíbula en varios trozos? Pues no puede masticar. Entonces, incluso se les tienen que hacer operaciones para rehabilitarlos tempranamente. En la época en la que no existía mucho la osteosíntesis de mandíbula, se utilizaban cerclajes con los dientes, pero a veces los dientes se los tiraban. Pero bueno, si los dientes estaban todavía patentes, pues se cerclaban y se les dejaba con la boca cerrada los pacientes hablando así, ¿no? Entonces, a mí me tocó poner cerclajes cuando estaba yo de interno depredado porque me tocó rotar, perdón, no rozar, rotar por maxilofacial. Y entonces ahí teníamos nosotros eso. Bueno, ¿qué sucede con los que tienen el esófago obstruido, el estómago obstruido por neoplasia, por estenosis, por quemadura? Pues entonces necesitamos suplirle la nutrición y llevarla hacia otro sitio. Entonces tenemos varias máximas. Lo idóneo de la nutrición es lo que nos dio la naturaleza. Por vía natural
y de preferencia alimentos naturales, ¿no? Y si no tenemos esa opción, entonces dejar como segunda opción la vía enteral artificial. Y si ya no tenemos la opción de la vía enteral, puede ser gastroenteral, puede ser gástrica, puede ser duodenal, puede ser yeyunal. O sea, podemos a nosotros nutrirnos vía el estómago con una sonda, la sonda pasada a través de la nariz, esófago, faringe, esófago y hasta el estómago, o podemos tener una sonda que conecte el estómago directamente con la pared abdominal, conocido como gastrostomía, y también tenemos la posibilidad de, si no es así, en un paciente que padece de reflujo o que está inconsciente y que tenemos temor que haga una broncoaspiración, entonces esos pacientes hay que avanzarles una sonda hasta el duodeno, entonces lo que se conoce como sonda nasoduodenal o nasoyeyunal, y entonces llevar los alimentos hasta el yeyuno. Claro, ahí se van a ver impedidos de la mezcla normal que hace el estómago y entonces sí necesitamos utilizar pues dietas medio artificiales, pero finalmente van a ser enterales. En algún momento podemos licuarlas con comida lo más simple posible que sea absorbida de mayor manera y ahí es a donde también viene cuando los pacientes empiezan a depender de nosotros, la educación, la intuición, el conocimiento, va a hacer que nosotros no muramos de hambre y recurramos habitualmente a los alimentos en forma, y ahí es a donde vienen las famosas condicionantes de una dieta, ¿no? Y entonces, de ahí parto para comentarles a ustedes sobre lo que es estos artículos, ¿no?, que les he mandado. Hay por ahí uno donde habla de cálculo de nutrición, pero ahí es cuando dependen al 100% de nosotros los pacientes, ¿no? Y entonces, esto de la nutrición asistida, nada más como para documentar, quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿cómo anda esto de los requerimientos de una dieta? ¿Qué me podrían decir ustedes, muchachos, en cuanto a requerimientos de una dieta? ¿Cuáles son? Pues sería que se deben cubrir las calorías eh, que el paciente está consumiendo de acuerdo a su O sea, actividad. de lo que necesita de calorías, proporcionarle las que necesita, ¿no? Entonces, estás hablando de que la dieta debe ser suficiente. O sea, tiene que aportar el número de calorías necesarias que gasta el paciente Debe para de que se ser, conserve en equilibrio si viene del equilibrio. Si está desequilibrado y trae un exceso, probablemente en el día a día valga la pena disminuir y hacer un balance que se conoce como negativo. O sea, meter menos calorías por la boca de las que se gasta con el poco o mucho ejercicio que haga para meterlo más o menos en un peso ideal. Y a la inversa, el paciente que come menos o que ha venido sin comer durante días y que trae un déficit de peso, empezarle a dar un poquito más de calorías de las que requiere en esos días para empezar a ganar peso y en todo caso incorporar estructura, ¿no? Porque ahí es a donde vienen los conceptos que vamos a tener que manejar. Entonces, se está refiriendo a suficiente. debe ¿Qué de otro ser concepto tenemos por ahí? adecuada. Bueno, se toma que es suficiente, adecuada, variada. Bueno, entonces en adecuada, ¿cuál sería el concepto? Está bien, adecuada. ¿Y qué es adecuado? Pues Y está muy fácil de ejemplificar, ¿no? que reciba Sería los adecuado nutrientes. darle a un lactante De acuerdo a la chicharrones, edad, ¿no? taquis, de los que ustedes se comen, ¿no? No, Bueno, depende de la edad, pero no solamente a la edad. ¿Qué pasa si hay un viejito con los dientes que le pusieron su dentadura a todo dar y otro que no tiene más que las encías? Gina, ¿no? Entonces, bueno, la edad es un factor, por supuesto, pero habría que agregar otros aspectos. La Entonces, actividad. ¿adecuada para quién? Un paciente que se quedó sin faringe por cáncer, ¿qué dieta le vamos a dar, no? Entonces, si se fijan, ahí son variantes que cuando ustedes ven Nutri, no le meten patología. Y ahora nosotros le estamos ya metiendo patología
Entonces es una especie de nutri con patología, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ya mencionaba entonces su compañera, Marifer, que tiene que ser suficiente en cuanto a calorías, tiene que ser adecuada, diría nuestro compañero, en cuanto a que hay que darle al lactante pues leche, habrá que darle al escolar pues ya de todo, ya mastica, al adulto ni se diga, y cuando hay patología pues entonces adecuarla a lo que necesita el paciente, adecuada. Y dijiste otra cosa. Variada también mencioné, doctor. Variada, eso es desde el punto de vista encefálico, porque si tú tienes a un paciente con nutrición parenteral, pues no le vas a variar ni más, ¿verdad? Va a estar el mismo frasco ahí colgado todos los días y no va a haber variedad, pero desde el punto de vista de la apetencia y de todo lo que tenemos en una mesa para comer bien, pues se recomienda variarla, estoy de acuerdo. Adecuada, suficiente, variada, sigamos. Completa, Completa, Balanceada. ¿Quién dijo inocua. completa? ¿Quién dijo equilibrada. completa? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Completa. Diana. A ver, Diana, ¿tú qué dijiste completa? ¿A qué te refieres con completa? A que debe tener todos o cumplir con todos los nutrientes, ya sea macro, micro, nutrientes e incluso agua. Claro, o sea, el agua es la que va de entrada, es a donde todo entra diluido, ¿no? Entonces es una super necesidad. Entonces, el hecho de que esté completa significa que debes tener de todo, de todo. Y cuando dices de todo, es de todo. Y necesitamos entonces nosotros conocer en Nutri que es de todo, ¿no? Y algo bueno sería, pues, ¿dónde viene, no? A ver, Gina, ¿qué querías comentar? Bueno, no, yo quería comentar otra característica, entonces, Venga. también la dieta debe ser equilibrada. Ajá, o sea, el que sea balanceada o equilibrada, que podríamos tomarlos como sinónimos. ¿Y qué significa eso? Pues que debe de contener las proporciones adecuadas entre cada requerimiento, o sea, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Y por ejemplo, en el caso de los pacientes enfermos, porque en los pacientes, pues entre comillas, saludable, existe como un estándar, ¿no? Que debe ser aproximadamente de, como 60% de carbohidratos y ya el resto, el 20, se supone que es 20 y 20 de lípidos y proteínas. Pero en un paciente, pues ya que está, pues por ejemplo, crítico, no, los requerimientos cambian y estos suelen, en este caso, se suelen utilizar constantes dependiendo a cómo se encuentre el paciente. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron en nutrición, dependiendo si el paciente se encuentra, por ejemplo, en una etapa como de mayor estrés, entre otras cosas. Está bien eso. Ahí eso, si se encuentra de mayor estrés, no tanto que modifiques el balance o el equilibrio, sino más bien la suficiencia, porque entonces vamos a hablar de factor de actividad, que ahí es donde vamos a partir. Entonces acá tenemos algo que conocemos como metabolismo y como energía, ¿no? En bioquímica lo vieron, seguramente en Nutri les hicieron alguna mención. Entonces finalmente el metabolismo pues es el conjunto de funciones que tenemos y que dependen, para tener las funciones, dependen de que consume energía, ¿no? Gasta energía ese metabolismo, necesita de energía. Y la energía la podemos proporcionar principalmente a base de carbohidratos. Y dependerá cuáles células, porque por ejemplo las neuronas pues, son muy selectivas del carbohidrato y específicamente de la glucosa, ¿no? Entonces, otros a lo mejor pueden hacer otras conversiones y para eso está la gran fábrica que es el hígado, de proporcionar energía inmediata. Y entonces, ya hablábamos de otra característica que nos falte, Gina. Inocua. Perdón. Exactamente, que no haga daño, ¿no? Entonces, ¿sería estéril cuando dices inocua? Pues lo más cercano posible. Se supone que sí, porque lo vas a hacer en un ambiente en un ambiente estéril. Entonces, pues se supondría que sí. No es necesario Pues porque lo que nosotros nos metemos por la boca no es estéril. Si es inocuo, estabas hablando Kenia, ¿verdad? ¿O quién era la que estaba Sí, hablando? doctor. Bueno, entonces no tiene que Sí, ser Kenny. forzosamente estéril, pero si es por la vena, ahí sí, tiene que ser estéril. Si es por vía oral, no, es solamente inocua.
estoy totalmente de acuerdo. Hay quien dice limpia, ¿no? Y otra más. Apetitosa. Exacto. Eso es Accesible. importante. Bueno, eso de accesible sí es un requisito, porque si yo te pongo que tienes que comer a fuerza bacalao noruego y probablemente hueva de escamoles fuera de época, pues difícilmente te va a ser accesible, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, pues accesible me parece. Bueno, aquí nosotros lo que vamos a manejar básicamente, vamos a quitarle lo apetecible, vamos a quitarle lo variado, vamos a manejar básicamente, pues, valga la redundancia, lo básico. ¿Qué es lo básico? Que sea suficiente, que sea completa, que sea equilibrada. O sea, esos tres para nosotros son muy, muy, pero muy importantes. Entonces, por eso es que tengo este capitulillo que alguna vez me pidieron que hablara yo sobre nutrición asistida, y pues la reconocemos como enteral y endovenosa. Y regresando a lo de siempre, la máxima de que mientras nosotros tengamos por el tubo digestivo el alimento, nos va muchísimo mejor que si no lo tenemos por esa vía. ¿Por qué? Porque hay un concepto de inmunonutrición, hay un concepto de que se tiene que estimular las vellosidades del intestino para que éstas tengan un buen intercambio. Ustedes saben que si el paciente se desnutre, se empiezan a aplanar las vellosidades intestinales, y no es lo mismo si ustedes estuviesen en un cuarto y quisieran meter un cuarto de 10 por 10, quisieran ustedes meter una alfombra de 50 por 10, pues van a tener que plegarla, ¿no? Entonces, plegada sería la contraparte de las vellosidades intestinales. Entonces, tendrían ustedes la absorción de esa alfombra de 50 metros. Pero, ¿qué sucede cuando empieza uno a no alimentarse bien? Se empiezan a aplanar las vellosidades. Empiezan ustedes a recortarle de 10 en 10 metros a la alfombra hasta que pudiera quedar, no alcanza a quedar, por supuesto, totalmente lisa, pero pues la dejarían a lo mejor de 25 metros, y no es lo mismo lo que absorbe 50 metros que 25 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eso mismo pasa con las vellosidades, y los pacientes que están desnutridos terminan por no poder absorber adecuadamente. Entonces, pues eso es lo que tenemos por ahí. ¿Ok? Entonces, la nutrición enteral, pues se supone que necesitamos depositar los nutrientes mediante un tubo con un extremo que sea en el estómago, en el duodeno o en el yeyuno. Hablaba yo del metabolismo, les decía. Entonces también acuérdense ustedes que el metabolismo trae implícitos el anabolismo y el catabolismo, ¿no? Como anabolismo, formación de estructura, el guardar energía, y el catabolismo como gasto de la misma, ¿no? Entonces, por el hecho simple de nosotros estar durmiendo, estamos gastando energía. ¿Por qué estamos gastando energía? Porque nos late el corazón, porque respiramos, porque tienen tono nuestros músculos, y porque los sistemas enzimáticos están echados a andar en cada una de las células, y la pilita de cada una de las células requiere de energía. Y entonces, eso es lo que se llama, ¿cómo se conoce a eso? A ese gasto. Gasto energético. Metabolismo basal. Exacto, gasto energético o gasto metabólico basal. Y entonces hay que agregar justamente, ese es el que miden las fórmulas de Harris y Benedict, de estar prácticamente en reposo, y es nuestro gasto energético basal, y después hay que meterle el factor de actividad. No es lo mismo una persona que está sentada todo el tiempo, aquel que camina todo el tiempo, aquel que está haciendo ejercicio constante, trabajos de ejercicio como la albañilería, por ejemplo, que requiere de trabajo constante, o como nosotros ahorita como estudiantes o como profesores, que lo único que tenemos que hacer, en mi caso, a lo mejor por estar hablando yo, y ustedes no sé si estén moviendo las piernas o estén haciendo gym ahí en su casa, pues están gastando menos energía, igual que yo, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto. ¿Qué sucede con los pacientes que están con sepsis? Bueno, la sepsis genera un metabolismo muy aumentado que puede en algunos casos llegar hasta el 100% del basal. Entonces, con actividad normal baja, pues un 20% arriba del basal, 25%, y así vamos aumentando paulatinamente. Ahora, ¿cómo nos podríamos enterar que nosotros estamos dándole la dieta suficiente a un paciente? ¿Cómo sabemos que nuestro metabolismo está cubierto adecuadamente?
Porque no cambia en cuanto a peso. ¿Quién dice yo? A través de los días, el paciente se observa saludable y conserva peso. Una pregunta, a ver, Emanuel, ¿me podrías tú decir que eres Olivares, no? Emanuel, ¿tú me podrías decir qué te significaría que una persona de lunes a miércoles bajó 8 kilos? Emanuel, ¿no estás? ¿No estás? Bueno, entonces, a ver, Le contestó Doctor, por el ah, chat, doctor. Le puso que, bueno, como respuesta, que no está teniendo una dieta adecuada. mm, alguien, una chica, una voz femenina. podría ser también patología. Yo pensaría en una neoplasia, doctor, porque si es de lunes a miércoles, la pérdida de peso es muy rápida, A pero no ver, sé. Aileen, ¿tú crees que una persona pierda 8 kilos por tener una neoplasia? Bueno, ya me Bueno, gustaba no, decir pero eso. digamos que la pérdida de peso que usted está diciendo, o sea, yo siento que es mucha pérdida de peso para un tiempo A ver, tan... vamos a ponernos a hacer unos calculitos fáciles. Cuando tú Mm. dices 8 kilos de peso, como que lo primero que pierdes, ¿qué es? Y aquí es a donde venía también, cuáles son nuestros sitios de disposición inmediata de energía. Entonces, si Sería vas a perder 8 Agua. kilos de peso, ¿qué es lo que? ¿Quién dijo agua? Yo, Agua. ¿Y Adrián. dónde está la Adrián, doctor. energía? ¿Y dónde está la energía en el agua? No, bueno, es que para una pérdida de peso tan severa, en tan poco tiempo, yo pensaría primero en pérdida por deshidratación ¿Y antes qué que... opinas tú de eso, Aileen? No, sí, yo estoy de acuerdo con el compañero. Y entonces el cáncer, ¿a dónde lo Este, dejamos? eh, como que en una patología... Para allá iba bueno, ya yo. cambié de Y opinión. vamos O sea, para calcular, vamos a suponer que vas a perder 8 kilos de grasa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos en el plan. 1 gramo de grasa, ¿cuántas kilocalorías produce? 9. 9. 9. Entonces, 100, 900. Y 1 kilo, 9000. Y 8 kilos serían 72,000 kilocalorías. Dime tú, ¿dónde te vas a gastar 72,000 kilocalorías? ¿En cuántos días dije? ¿En 8 días? ¿En cuántos De días? ¿En 3 lunes a días? miércoles. Ajá, en 3 días, 72,000. Entonces te vas a gastar algo así como veintitantas mil, ¿no? Diarias. Dime quién se va a gastar veintitantas mil kilocalorías diarias. ¿Quién y cómo? ¿Sí? ¿Les queda claro esto, muchachos? No hay posibilidad. Y algunas personas que ven que los pacientes se desnutren mucho teniendo cáncer, son en realidad porque no aportan. Antes se pensaba que los tumores, al estarse reproduciendo rápido las células, gastaban mucha energía. Y se ha visto que de qué tamaño tendría que ser el tumor para que te fueras al 100% de gasto de energía, pues tendría que ser casi del tamaño de tu cuerpo. Normalmente son tumores pequeños que aunque está muy aumentado su metabolismo, pero no impacta tanto en eso. Lo que impacta es que el paciente deja de comer. Y entonces, si puedes tú ver, eventualmente, si lo que se empaca a un paciente son 2,500 kilocalorías por la actividad habitual que traía, pues en un mes, ahí sí puedes tú hablar ya 2,500 por 30 de 75,000 kilocalorías. Entonces, en un mes sí puede bajar mucho de peso si deja casi totalmente de comer y nada más tomar agua. Entonces, ahí sí estás pensando en que está perdiendo grasa, toda la que traía extra, y probablemente empiece a utilizar hasta sus proteínas como fuente de energía. Eso es algo que en ningún momento se debe permitir. O sea, ustedes, mis chavos médicos, en ningún momento deben permitir que estén utilizándose las proteínas como fuente de energía. ¿Por qué? Porque son estructura, son fisiología pura en las labores enzimáticas, y entonces no debe suceder eso. Incluso en los cálculos, cuando es global nuestro cálculo de energía, de producción de energía por la ingesta, sí las calculamos en general, pero normalmente como complemento alimentario para proveer energía a los pacientes, solamente estamos teniendo en mente carbohidratos y lípidos.
Claro, no podemos dejar de dar proteínas al paciente porque se nos destruyen las células, se pierden proteínas, es inevitable perder proteínas por la orina. Entonces, bueno, regresando otra vez a mi pregunta, ¿cómo su compañero nos decía, bueno, si pasan los días y el paciente conserva su peso, pues va bien, quiere decir que estamos bien. Pero bueno, ahora vamos a otros términos. ¿Qué pasa cuando depende al 100% de nosotros un paciente y lo tenemos con nutrición parenteral? ¿Cuánto tiempo te vas a esperar si vas bien o vas mal con tu nutrición? Tú que dijiste, pues no aumenta, no pierde peso, no aumenta de peso, pues vamos bien. ¿Cómo le harás para calcular que lo que hiciste está adecuadamente? Y resulta que tu paciente está séptico, que tuvo una quemaduras de 60% y que está infectado. ¿Sí? Y que pues no puede comer porque parte de lo que se tomó fue la cara, ¿no? Entonces, pues tienes que darle por la vena. Y pues casualmente tuviste manera de, no tenía quemada la parte de la subclavia derecha y le pudiste por ahí meter un catéter. Entonces, bueno, ¿cómo crees, cómo saben ustedes para saber que estoy bien, me está faltando o me está sobrando? Pues, bueno, Se utilizan, sí, primero tendríamos que calcular cuánto es su gasto energético, o sea, como tal, cuánta energía está gastando por todos, tanto basal como por todo lo que está. ¿Cómo lo calculas? um, pues se utilizan el score de Nutric modificado, ¿no? O el NRS 2002. ¿Cómo? Porque no está fácil, ¿no? O sea, no nada más es eso, o sea, ¿cómo? Hay una forma de hacerlo por gasto, por consumo de oxígeno. Entonces, mientras más consumes oxígeno, hay tablas que permiten ver cuánto se requiere de kilocalorías, entonces yo las puedo estar metiendo. Pero algo que ustedes pueden tener burdo, en forma indirecta, es mediante el cálculo de hacer un balance de nitrógeno. Si ustedes hacen balance de nitrógeno, se van a estar dando, ¿qué pasa cuando los pacientes no tienen kilocalorías adecuadas, suficientes para, digamos, ahora sí que la dieta no esté suficiente todavía, esté deficitaria, entonces va a empezar a consumir a las proteínas como fuente de energía. Y entonces la liberación de nitrógeno va a ser mayor por la orina. Entonces, si nosotros hacemos un balance de nitrógeno en la orina, nos vamos a percatar que más o menos estamos bien con nuestra proporción. Y nos va a permitir aproximadamente calcular cuánto es la pérdida. ¿Saben por qué? Porque el gasto calórico basal lo podemos manejar también, no tan exacto con Harris y Benedict y con el que estás tú mencionando, Marifer. Entonces, pero por el otro lado, ¿qué sucede con la cuestión patológica del paciente? Ahí sí se mide su gasto, pero para esto tiene el paciente que estar intubado, tiene que estársele haciendo gasometrías, tomarle gasto cardíaco y demás. No es tan simple. Entonces, por eso es que no lo utilizamos mucho en la práctica. Otra forma, pues, sería hacerle una calorimetría, ¿no? Si el paciente está produciendo mucho calor con un aparato donde se pueda detectar y hacer la traducción en kilocalorías, pues podría ser, ¿no? Pero es algo que tampoco se suele hacer. Entonces, lo que se hace normalmente es con un balance de nitrógeno y nos permite ver cómo anda el paciente. Ojo, porque también si ustedes están metiéndole a su paciente solo proteínas, como si estuvieran en el gym, que nada más quieren estarse comiendo los toneles de polvo de proteína, ¿no? Para los que quieren hacer mucho músculo, más los chochos que se ponen, a ellos algunos de esos a veces lo que les falta es un psiquiatra junto. Pero bueno, es una broma, ¿eh? Les comentaba yo entonces la cuestión esta del consumo, para que vayan teniendo un concepto un poco diferente de lo que es la dieta, de lo que nos dan en Nutri convencional, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario aquí? ¿No? Quedaron mudos. Bueno, yo tengo una duda. A ver.
Entonces, prácticamente usted nos está diciendo que el balance de nitrógeno nos puede ayudar para poder determinar si la alimentación es suficiente, adecuada, completa y balanceada. No, no, nos diría nada más que el paciente está consumiendo más proteínas o menos porque nos está faltando o sobrando energía. Eso es lo que nos diría nada más. De acuerdo. Todos los Entonces, demás no, porque ahí sí necesitas ver si está cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, para eso es a donde yo los llevaría a ustedes a más adelante, a primero ver que la dieta que está recibiendo el paciente sea balanceada, o sea, el equilibrio es muy importante. Su compañera mencionó 60-20-20, eso es muy importante, porque ¿qué pasa si nada más le estoy metiendo puro carbohidrato? Este paciente va a empezar a gastar más proteínas y entonces te estaría dando la impresión de que le estoy dando una dieta hipocalórica y hasta la de cuántas si se la estoy dando hipercalórica. ¿Sí? ¿Me captas? sí, sí, doc. Entonces, ¿qué pasa si la meto bien balanceada? Ah, entonces sí. Me puede decir, me puede dar en forma indirecta datos. Yo me acuerdo que cuando estaba yo de residente, teníamos lo que le llamábamos la dieta de los pobres, la parenteral, a los pacientes, porque nada más hacíamos mezclas de dextrosa al 50% con proteínas al 8.5. Y no le poníamos lípidos, porque los lípidos que existían eran carísimos y los primeros que empezaron a salir produjeron reacciones anafilácticas severas. Les teníamos miedo a los lípidos intravenosos, ¿no? Después se fueron purificando más y en la actualidad, pues les ponemos a las dietas de todo porque hasta parecen leche, porque los lípidos son los que la pintan de blanco. Entonces, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Entonces, no, por supuesto que no. Lo único que nos va a permitir es si estamos en el camino correcto con nuestros pacientes, en el sentido de que no está catabolizando mucho, sino que está bien. Ahora, ¿qué pasa si nos sale un balance extraordinariamente positivo, ¿no? A donde ustedes tienen un gasto energético de 13 gramos de nitrógeno en 24 horas y de repente le están metiendo 20. Bueno, pues estamos demasiado positivos y también nosotros nos podemos intoxicar por proteínas, nos podemos intoxicar por carbohidratos y nos podemos intoxicar por lípidos, ¿no? Entonces tenemos un límite de resistencia, ¿no? Es cosa de que lo busquen ustedes por ahí. En todos los casos hay. No debemos pasar de eso porque tiene consecuencias, ¿no? Bien, ahora regresando un poco, para eso tengo que pasar lista porque ya se nos llegó el horario, ¿verdad? Veamos. Alan Vadillo. Presente, doctor. Eric, ya ahorita hablaste. Juan Blanco. Presente, doctor. Carlos Campos. Celis. María Celis Sánchez. Rodrigo Cortés. Presente, doctor. Georgina Cruz. Presente. Ariana Cruz. Definitivamente la dio de baja. Merced Papanteca. Presente, doctor. Michel Pautle. Kenia, por ahí hablaste. Carlos Díaz. Dijo presente en el chat, doctor. Ok, gracias. Luis Díaz. Presente. Marifer Díaz, ya la hablaste. Presente. Pedro Domínguez. Presente. Ulises Galicia. Presente. Sara García. Presente, doctor. Adrián, por ella hablaste. Diana Godos. Presente, doctor. Saraí Guerrero. Presente, doctor. Erasmo. Presente, doctor. Melissa. Presente, doctor. Diego. Presente, doctor. Ninja habló. Luz Martínez. Presente. Harumi. Presente. Edgar Martínez. Presente, doctor. Monse Mauricio. Presente, doctor. Diana Niño. Presente, doctor. Emanuel Olivares. Dijo presente por el chat, doctor. Zaira. Presente, doctor. Vero Rodríguez. Presente, doctor. José Romero. Presente. Alexis. Presente, doctor. María Sánchez.
Presente, doctor. Rodolfo Torres, Presente, doctor. María Toto, Presente. Andrés Vargas, Presente, doctor. Velasco, Presente, doctor. Zamora. Presente, doctor. Bueno, Disculpe, doctor, es que no escuché mi nombre, de la Cruz. ¿cómo te llamas? De la Cruz Robles, De la Cruz, Kenia. Robles, Kennedy. Sí, ya te había puesto. Es que habías Ah. hablado hace rato. Gracias. Yo te había ubicado. Gracias, doctor. Bueno, sí. Campos. No. De quirúrgica, lista. Vamos a ver aquí algo en Campos. Sí tenía su faltota. Sale. Bueno, entonces estábamos mencionando aquí algunos aspectos de Campos. Bien. Vamos a compartir la pantallita. Acá tienen las indicaciones cuando nosotros necesitamos en forma artificial nutrir a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que lo tenemos que hacer? Pues los pacientes que están comatosos, que les quedó como secuela de un EBC, una disfagia importante, y entonces aspiran, tienen incoordinación a la deglución, cuando que tienen traumatizados con coma o con lesiones en la parte alta de la boca, de la faringe, de la garganta, del cuello en todo caso, ¿no? Estados catabólicos con sepsis, a donde no podemos alcanzar a los pacientes con nutrición y la sepsis genera una hiporexia severa y entonces necesitamos ayudarles. Algunas neoplasias y algunos chavitos con malformaciones en pediatría. Entonces, ahí tenemos nosotros que podemos utilizar el estómago. Esto pues será siempre y cuando el estómago vacíe bien, porque si no vacía, pues estaría contraindicado. Y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Cuando utilizamos la vía yeyunal, es cuando la vamos a utilizar cuando existe riesgo de aspiración pulmonar en los pacientes que no tienen buen vaciamiento gástrico, que se les puede regresar o que están comatosos y que pueden tener relajación del esfínter y broncoaspirar, ¿no? Entonces, pues, con hernia hiatal, con reflujo. A los que tienen hilo gástrico, retraso en el vaciamiento. Cuando hay fístulas gastroesofágicas, entonces, pues no hay que hacerlo. Pancreatitis severa, náuseas y vómito, postoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, algunos con pancreatitis no pueden comer nada. Si les podemos avanzar una sondita hasta el yeyuno, pues los podemos nutrir, ¿no? Entonces, esto de la nutrición por vía enteral, ¿cuánto tiempo la vamos a dejar? Pues nosotros ya tiene más de 4 semanas que sí, pues entonces si se puede poner una sonda de enterostomía, que no, pues puede estar nada más con la nasoentérica, porque luego esa produce molestias en la faringe, en la laringe, en la nariz, y los pacientes tienen Claro, cuando utilizamos nutrición enteral son normalmente mezclas un poco fluidas y podemos meter una sonda delgadita, pero aún así, ¿no? Entonces, en el caso de que haya riesgo de broncoaspiración, que sí, entonces se tiene que poner una nasoduodenal o nasoyeyunal. Que no, entonces pues podemos por una nasogástrica al principio ya estarle dando, incluso por goteo, para que nunca se llene del todo el estómago, sino que esté pasando en forma continua. Que si tolera, pues adelante, y si no continúa, no tolera, entonces hay que ponerla parenteral con un catéter central. Aquí les muestro por las gastrostomías, que es otra manera de hacerlo. Se puede hacer por endoscopía. Ustedes hacen la endoscopía y la iluminación, se llena a represión el estómago con gas, se pone en contacto con la pared anterior del abdomen, se pincha, se pone ahí anestesia local, se pincha el abdomen hasta meter un catéter pues, gruesecillo, un punzocat al estómago,
y ahí se mete también por el estómago, incluso por el endoscopio. Ustedes aquí ven una lazada, que cuando pasa ahí meten ustedes un alambrito, y ese alambrito que está ahí en la lazada, lo pueden llevar hacia afuera, y entonces ya ustedes introducen la sonda. Tienen un hilo metálico, por decir así, un alambrillo que es flexible, que en la punta tiene una gasa como esto. Y entonces la sonda se mete por la boca, también trae una puntita como esta, y la que está aparte en la zona de donde ustedes metieron el punzocat, se laza y se jala, ¿no? Entonces por ahí ustedes pueden introducir la sonda, que incluso trae uno como piquito, y sale al exterior del abdomen. Y ya en el exterior del abdomen, aquí si se fijan, la sonda ya chocó, acá tiene una especie de anillo de silicón, y ahí está apretando el estómago contra la pared abdominal, y por fuera, pues ustedes completan el evento. Por cierto. Doctor, Sí. ¿cómo se puede valorar la tolerancia y también el riesgo a broncoaspiración? Mira, nada más el hecho de que el paciente que esté comatoso ya es un factor de riesgo elevado. Cuando sí, cuando no, a veces es preferible no corroborarlo, y entonces dar dosis chiquitas de alimento y no cargas de alimento. Entonces, si tú vas goteándolo, la posibilidad de que broncoaspire es más baja, y entonces no habría mucho problema. Pero si ya el paciente dentro de su historia trae reflujo, pues no se lo vas a dar. Y todo paciente comatoso tiene riesgo de broncoaspiración hasta no demostrar lo contrario. O sea, es buena tu pregunta, y la verdad es que hasta no demostrar lo contrario, siempre tendrás eso. Déjenme checar por acá, porque traigo una... No les puse la película porque no me admitía la cantidad de megabytes, creo, para subírselas a ustedes por ahí. Déjenme ver aquí en nutrición enteral y parenteral. Ya hay una con todo y película. Una presentación más viejita, pero sí la tenía yo. Chispas, ya todas se las quité. Acá tengo otra. Ah, sí, aquí sí la tengo. Bueno. Aquí les voy a mostrar cómo es que podemos nosotros meter la sondita. Tienen ya la imagen, ¿verdad? Sí. Perfecto. Esta no es mía, es obviamente de un colega que la hace, que la publica en el internet. Está haciendo su asepsia y antisepsia, le están haciendo la endoscopia al paciente, en este caso una mujer. Y entonces pues van a ver por adentro el estómago. Aquí por fuera, ahí ven por transiluminación lo que les dije. Le van a poner ahí su botoncito de lidocaína, porque nada más va a ser por punción. Es prácticamente una pequeña punción. Y ahí meten ustedes lo que les decía, es una especie de punzocat. Quitan la aguja y nada más dejan el interior, y ahí tienen ustedes por dentro lo que está haciendo el endoscopista. Ponen esta lazadita, y una vez que ya ve la aguja por donde entra, ya la localiza. Entonces por ahí meten el alambrito al que les hice yo mención a ustedes, y que va a salir hasta la boca. Se lo jala el colega con su lazadita. Esa lazada pesca el alambre. Ustedes ven ahí, sale una especie como de lazadita. Y eso va hasta arriba. Y arriba se pone como si fuera un nudo cuadrado de los scouts. Ahí tienen ustedes. Se hace fácil porque se pasa por ahí debajo la sondita. La sonda en la punta
trae también su alambrito y trae el botón que les mostré. Ahí tienen ustedes la sonda. Y entonces, ahora sí, ese alambre se tracciona por el abdomen y va entrando paulatinamente la sonda por la boca, por el esófago, llega hasta el estómago, se le pone su jaleíta para que no raspe ni nada. Y ahí tienen ustedes, incluso es medio puntiaguda la sonda. Ahí tienen ustedes, se le jala con fuerza y llega un momento donde hasta se enreda, ahí está ya la sonda afuera y se fija en esta parte. Claro, por dentro lo que tiene que ver el endoscopista es que el botón que tenía la sonda, pues quede ya ahí oprimiendo el estómago contra la pared abdominal y no se zafe. Ahí tienen ustedes. Entonces, esa es la sondita. Y por fuera también se tiene que fijar para que no se regrese. Entonces, se tiene que quedar fija la sonda contra la pared. Entonces, ahí eso hace que se fije. Trae un clip para que no se deslice. Y al final, pues lo que se hace es que se corta y por ahí se puede alimentar a los pacientes. Eso es una gastrostomía endoscópica. Si la hacemos quirúrgica, pues metemos la sonda a un ladito donde le hicimos la incisión al paciente, pero a raíz de que se hacen endoscópicas, la verdad es que los cirujanos no nos molestamos en estar haciendo, salvo que no haya endoscopista en un sitio. Aquí está cortando mi colega, y es mejor con una tijerota. Cortan ustedes, no se arriesgan a cortarse los dedos con la hojita de bisturí. Luego esto es medio durito, el plastiquito aunque es silicón, pero a veces está un poquito más duro. Y ahí están haciendo las conexiones para poder nutrir a los pacientes con dietas enterales, que eso es lo que nos toca ver más adelante, ¿no? Bueno, existe la posibilidad de colocar directamente en el yeyuno sondas, estas sí son quirúrgicas. También se puede hacer por laparoscopía, pero no con la misma técnica. Y se utiliza una técnica que se conoce como de Witzel, como de Witzel. Entonces, aquí lo que tienen ustedes es el yeyuno, le hacen un pequeño orificio, respetan la mucosa, caminan un poquito entre la muscularis y la mucosa hacia adelante, y entonces ya pinchan allá adelante para que no tengan, porque si ustedes meten directamente a la luz en el orificio original, suelen salirse las ondas, aunque tengan un topecito como este. Entonces, hacen esto, es lo que se conoce como técnica de Witzel, donde transcurre un poquito su mucosa la sonda hasta que aquí ya cae a la luz, y entonces por ahí se alimenta el paciente. Esto es lo que se conoce como técnica de Witzel o Witzel. Doctor, bien, entonces una las duda. soluciones sí. ¿Por qué se hace en yeyuno? ¿Por qué no antes? ¿En el ileón quieres hacerlas o en el duodeno? Ajá, ¿por qué no en duodeno o en ileón? O sea, ¿hay indicación? En el duodeno Ahora sí puedes que tú no. colocarla, incluso una nasogástrica, puedes avanzarle una sondita hasta incluso dentro de la propia sonda, meter una más delgadita, hasta el yeyuno, hasta el duodeno, puedes dejarla en el duodeno. Pero si estás pensando que el paciente tiene a su vez reflujo duodenogástrico, entonces lo aconsejable es que el paciente se quede con su sonda en el yeyuno. No solemos utilizar el duodeno desde el punto de vista quirúrgico, porque si tienes fugas en el duodeno, se te juntan los líquidos del páncreas y del estómago Acá obviamente tú me dirías, pues aquí se van a juntar todos los demás, ¿no? Pero el duodeno no es una víscera noble para estar metiendo sondas, y si tienes complicaciones, los pacientes tienen una morbimortalidad elevadísima. El yeyuno es una víscera mucho más noble para meterla, y si tienes complicaciones te limitas a hacerle una resección intestinal y anastomosis, que en el duodeno no. El duodeno está fijo, tiene una gran circulación, rodea el páncreas, tiene la parte interna fijo el ámpula de Vater, ahí llega el colédoco, llega el yeyuno, y pues son varios de los motivos por los que no se utiliza. ¿Qué otra? Okay, Sí puedes gracias. dejar la sonda en la luz, eso sí. Si la llevas de arriba, puedes meterla. Incluso cuando ustedes meten sondas nasoyeyunales, o a veces las sondas esas traen una especie como de balincitos en la punta para hacerlas pesadas, hacerlas que avancen y que solito el organismo las pase por el píloro, pero eso sucede no tan frecuentemente, y entonces es preferible con endoscopía ayudarnos el endoscopista a avanzar la sonda a través del píloro, y ahora sí ya la pueden ustedes empujar y hacerla nasoyeyunal. Acuérdense ustedes que cuando son nasoyeyunales o nasogástricas son unos cuantos días, porque lesionan, pueden horadar el esófago, pueden horadar la piel de la nariz,
la faringe. Entonces no es conveniente tener muchísimos días a los pacientes con sonda nasogástrica. Hay veces que ustedes observan en las terapias que ya pasaron 15 días y los pacientes tienen esos 15 días ahí. Permítame un segundo, por favor. Bueno, a sus órdenes, profesora. Dígame. Sí. No, no hay problema. En cuanto lleguen, ahorita yo les paso la receta. Hasta luego. Bueno, entonces les decía yo que si no había algunas preguntas con respecto a esto. La nasoya yunal, que nos ayudaban los endoscopistas a aventarla un poquito hacia adelante. Entonces, pero tiene que ser no tantos días. Y les decía yo que en algunas ocasiones en las terapias veo pacientes que tienen más de 20 días, ya los tienen con su nasogástrica, como no les duele ni nada, están intubados a veces. Pero, pues lo idóneo, y muchas veces también esos pacientes no nada más se les está dando nutrición enteral, también se les está dando parenteral. Pero si es enteral, preferible. Bueno, aquí de las soluciones de nutrición enteral, pues tenemos desde la natural licuada a soluciones poliméricas, monoméricas, metabólicas especiales, moduladas para hidratación solamente. O sea, si lo que quieren nada más es hidratar al paciente, pues pueden meter un electrolit por ahí, no pasa nada. Medicamentos, suplementos nutricionales le pueden ustedes meter por ahí también. Y entonces aquí lo que hemos venido manejando es la necesidad de calcular el gasto metabólico basal. Pues ahí tienen ustedes una de las fórmulas ahí de Harris y Benedict, de pues, multiplicar el peso en kilos por 10, sumarlo a 6.25 por la altura en centímetros y restarle a 5 por la edad en años en en hombres, más 5. Y en mujeres viene siendo similar, nada más que al final se le resta 161 en cuanto al gasto calórico basal. Y aquí hay un ejemplo de una persona de 70 kilos que mide unos 70 y que tiene 20 años, que podría ser un estudiante de medicina. Entonces ahí tienen ustedes que al final pues tiene 1501 kilocalorías, pero basal, no se les olvide, hay que multiplicar por el factor de actividad, que pues ese es variable. En las mujeres, una mujer similar, con mismo peso y estatura, bueno, pues entonces serían 1667 kilocalorías. Perdón, en el varón, acá fue mujeres, que es cuando se resta 161, y aquí es en hombres cuando se suma 5. Entonces, tenemos un gasto metabólico basal un poco más alto que las mujeres, nosotros los varones. Y ahí tienen ustedes un factor de actividad que según esta revisión, pues suma 1.6, la fuente es de la OMS, etcétera, y 1.5 en mujeres, 1.78 en actividad moderada, 1.64, y cuando es muy alta, hasta el doble, que puede llegar a 3.000 kilocalorías, y según nuestros datos anteriores, si teníamos acá a nuestro varón con 1.667, pues casi más del doble en varones, pues podría ser 3.000 kilocalorías, 3.200, ¿no? Que pues yo creo que eso sí les sucede a los que juegan fútbol americano, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué le llaman clasificación? Actividad ligera, moderada y alta. Pues se supone que estamos en reposo la mayor parte del tiempo, estudiar, coser, cocinar, escribir a máquina, empleados de oficina, profesores de medicina, alumnos de la escuela de medicina. Moderada, entonces ya pasear 5 kilómetros por hora, trabajos pesados en la casa, los carpinteros, los de la construcción. Y alta, pues tareas agrícolas no mecanizadas, mineros, forestales, cavar, cortar leña, segar a mano, escalar, montañismo, jugar al fútbol, tenis, jogging, bailar, bla, bla, bla. Entonces ahí tienen ustedes. Claro, nosotros no podemos sostener por 24 horas esto, ¿no? Entonces, normalmente son lapsos de tiempo y por eso es que no completamos todo el tiempo en 24 horas las 3.000 kilocalorías. Solamente es por hora en ese caso, ¿no? Otro de los detalles que suceden es que mientras mientras mayor edad tenemos, nuestro metabolismo basal baja. Entonces, a los 30 años está 1230 de consumo esta figurita, a los 25 años 1264, perdón, y a los 35 años 1179, ¿no? Entonces, mientras más edad se tiene, más se supone que es más bajo el gasto calórico, ¿no? Aquí se supone que entre 25 y 35 más, y aquí está mal esto de la base, pero mientras más avanzamos en edad,
más bajo es nuestro metabolismo, nuestro gasto metabólico basal. Acá les pongo, y se los voy a dejar de tarea porque ya se nos está acabando el tiempo, que por favor me hagan un análisis de qué significa el Vivonexten, cuánto nos aporta de proteínas, de carbohidratos y de grasa. Miren ustedes el balance que tiene, ¿sí? Esta solución, todo lo que proporciona y cuál es la relación calórico-proteica. Tenemos aquí, por ejemplo, el Alitrac, que es otro tipo de nutrición, a donde cuántos gramos de proteínas nos generan y para que se empiecen ustedes a acostumbrar, cuántas kilocalorías, etcétera, por sobre, pues, cuántos sobres necesitan ustedes para nutrir a un paciente. Aquí tiene 64, 20, 14 en relación al balance de esta nutrición, que es una nutrición semielemental, y acá dice enriquecida con glutamina y arginina, que luego son inmunomoduladores, la densidad calórica por mililitro, cuando hacen ustedes ya la mezcla, la relación calórico, estos son la relación calórica y proteica, es relación calórica no proteica, o sea, la que proporcionan solo carbohidratos y grasas, contra el nitrógeno, y lo idóneo es que andemos alrededor de 100 a 150 kilocalorías por cada gramo de nitrógeno. Bueno, acá tienen ustedes la presentación, las sugerencias de uso, etcétera. Léanlo ustedes con calma, analícenlo por favor. Acá tenemos Densure, este es el Ensure. Casi ya no hay Ensure Plus en el mercado. Sí tenemos el sencillo y aquí está cómo está su distribución. Más adelante hay otros datos. Y básicamente, más adelante, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, es la nutrición parenteral. Y entonces ahí vamos nosotros a hacer algunos análisis. ¿Algún comentario o pregunta hasta acá? Jóvenes, ilustres. Diana, ¿quieres comentar algo? Bueno, ¿dónde habló? Es que se vició el sonido. ¿Iban a preguntar? No. Doctor. No, ok. Bueno, entonces mañana nos estamos viendo, mis jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias hasta a ustedes, mañana. doctor. Gracias, doctor. Que tenga buena Gracias, tarde. bye. Hasta mañana. Mañana.